Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En el video de hoy le voy a dar continuación al análisis y reflexión que estaba haciendo yo de La Naranja Mecánica, que es una película muy interesante. El video anterior pude abordar sobre las cuestiones eh, familiares del protagonista, de cómo intentar empezar a dar una explicación, una reflexión de por qué probablemente es como es, pero hay otros elementos que creo yo que son importantes abordar, ¿no? Por ejemplo, también hablaba de las cuestiones sociales del protagonista, de estas cuestiones como de vivir pues en pobreza, en una cuestión de abandono por parte del Estado, pero creo que hay otros elementos de la película que ayudan a entender por qué esto pues se sostiene, ¿no? Esta situación de pobreza, de violencia, de impunidad. Y habiendo dicho esto, pues hay otros elementos que abordaré en los próximos videos, ¿no? Que es la cuestión precisamente de la justicia, de las relaciones de poder, del método Ludovico. Se me olvida el nombre porque, como decía en el video anterior, no puedo evitar asociarlo con el baboso de la familia Peluche, pero bueno. Eh, Estas cuestiones del método Ludovico, de las cuestiones de poder, de la impartición o la no impartición de justicia, la cuestión uh, de la sexualidad, que creo que queda como muy bien plasmado en la película, cómo este personaje, cómo el protagonista vive las cuestiones de la sexualidad, ¿no? Que están como presentes en cada parte de la película de una u otra forma, y que también dice mucho de cómo del por qué es como es y actúa como actúa, ¿no? Pero regresando un poco a lo que les decía de las cuestiones sociales, creo que hay que tomar en cuenta otros personajes para poder explicar esta situación, ¿no? Para empezar, pues Alex no está solo en pues en estos crímenes que va realizando, ¿no? Está con este grupo de amigos que tiene, que son tres, y creo que la forma en la que inicia la película es muy importante porque dice mucho de, de cómo es precisamente esta parte social, o sea, como que alejando la visión un poco de Alex, poniendo la visión precisamente como en su contexto más inmediato, en la escena del bar donde está tomando esta leche que por lo poco mucho que se ve del libro, en realidad es leche mezclada con, no sé si es con cannabis o con mescalina, o sea, es como alguna droga, o sea, no es como que solamente sea leche ya, ¿no? Sino que, y de hecho la película no lo dicen tal cual, pero dicen que es como esa bebida que los pone como listos para la ultraviolencia, como dice el personaje, ¿no? Y entonces cuando se va abriendo la toma, pues se va viendo precisamente este lugar que como que da la impresión de que puede ser un lugar muy sórdido, ¿no? Como estas esculturas de mujeres desnudas, de otras personas ahí, como muy sórdido, repito. Entonces, como que nos va dejando ver ahí como esta cuestión, ¿no? Que pues ahí nos permite ver como que en todos lados del mundo la cuestión del consumo de sustancias pues es algo común, o sea, creo que bien esa leche pudo haber sustituido precisamente con otro tipo de sustancias o con una bebida alcohólica, o sea, la cuestión aquí es que no es raro como ver, no es raro como vivir estas cuestiones de que en cualquier lugar prácticamente hay alguien consumiendo algo, ¿no? Que tiene mucho que ver precisamente pues, con otras cuestiones tanto del individuo como estructurales, ¿no? Pero bueno, prosiguiendo esto, cuando se va abriendo la toma, pues ya se va viendo cómo es este lugar y todo, como la gente que va ahí. Y no recuerdo si es ahí o justo cuando acabe la noche, que se ve como que hay guardaespaldas, ¿no? Como que hay unos guardaespaldas a las paredes, así como estando presentes. Y pues eso ya dice mucho, ¿no? De que el lugar pues es frecuentado por personas que van a acabar siendo algún tipo de desmadre que, pues bueno, también esa es una realidad que pasa en todos lados, ¿no? Por ejemplo, en los antros acá en México pues siempre está alguien cuidando, ¿no? En la entrada, o que si se pone alguien muy impertinente dentro, pues bueno, lo sacan a golpes, ¿no? O sea, es parte como de estas cuestiones que a lo mejor nos parecen muy obvias, pero dicen mucho de cómo
pues, la sociedad, de cómo los seres humanos suelen ser muy violentos, ¿no? Que a veces, repito, como que se dejan ahí. Y entonces, como prosiguiendo con esta cuestión, vemos que en esta cuestión de Alex con sus amigos o sus camaradas, pues creo yo que el hecho de que ya vivan juntos todas estas situaciones nos da a entender que los cuatro están en situaciones sociales, económicas, familiares, probablemente muy, muy parecidas, ¿no? Sin embargo, la gran diferencia entre ellos es que Alex como que tiene la batuta, ¿no? Tiene el liderazgo muy marcado y entonces eh, pareciera que él es el que no solo propone, sino que propone, decide y empuja a los demás que se hagan, ¿no? Y entonces, conforme va pasando la noche, pues se van viendo otras situaciones, ¿no? Que son como importantes de esta sociedad. La primera, la cuestión del vagabundo, ¿no? El vagabundo, pues bueno, si ustedes vieron la película ya saben que le meten una golpiza a estos protagonistas, estos sujetos, pero él dice algo muy importante, que él no está, o sea, yo lo fui entendiendo así, que él no está como en esta situación de calle por gusto, ¿no? Sino que está así porque precisamente pues está como olvidado, ¿no? De la sociedad. Pareciera que fue alguien como que prestó servicio a la guerra, algo así, y como que esa historia de veteranos, creo que acá en México no es tan común, pero en otras partes del mundo, Europa, Estados Unidos, como que esta cuestión del veterano que regresa y ya no puede hacer su vida y acaba en las calles, pues es muy común, ¿no? Precisamente por lo que se vive allá, porque no pueden reincorporarse a la vida que tenían antes ni a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ese como que también es un pequeño vistazo de lo que se vive ahí. Y entonces creo que ahí también se puede ver precisamente cómo no solo Alex, sino que estos otros tres sujetos que le acompañan están completamente en la misma disposición de cometer esos mismos actos violentos, ¿no? Y que además lo disfrutan, ¿no? Lo disfrutan bastante. Ahora, como que uno pudiera de quedarse con la idea de que estos cuatro sujetos como que son los únicos, ¿no? Como que son muy extrafalarios, muy violentos y todo, pero la escena en donde se ve que está el trato abandonado y está esta mujer a punto de ser violada, pues da a entender que hay otros, por lo menos hay otra, ¿no? O sea, y sería muy injusto decir que solo hay dos pandillas, se ve que hay, o sea, como que en esta historia hay muchas pandillas que además de que son rivales precisamente por el territorio, por el dinero, por todo lo que pueden llegar a hacer, pues quiere decir que esta cuestión es mucho más amplia de lo que en realidad uno a lo mejor puede reconocer a primera vista, ¿no? ¿Por qué? Porque son exactamente igual que ellos, o sea, ellos son muy violentos, también es un grupito de cuatro o cinco, creo que son cinco en este caso, y están a punto de cometer lo que Alex va a cometer después junto con sus droguis, como le dicen, ¿no? Pero aquí como que a lo mejor la película da una falsa ilusión de que pues como que rescatan a la chica, ¿no? Sin embargo, no es que rescaten a la chica, es que van y le meten una golpiza al otro grupo, ¿no? A la otra pandilla, ¿no? Que también es una golpiza pues con exceso de violencia, ¿no? Pero que ese exceso de violencia es como lo que marca el día a día de estas personas, ¿no? Porque la otra pandilla no es como que los tomaran por sorpresa, sino que es un enfrentamiento completamente, pues, por así decirlo, horizontal, o sea, parejo, porque todos tienen armas, o sea, tienen cadenas, tienen navajas, o sea, es algo muy cruento, ¿no? Puede llegar a ser muy, pues sí, llegar a ser mortal, ¿no? Que esa es la situación, entonces como que da a entender que lo que esta juventud que se presenta en la película vive, pues es una cuestión de una gatita, es una situación de mucha violencia, ¿no? Que como repetía yo en el video anterior, no es una violencia ni es no es una ficción, o sea, no es una ciencia ficción lo que se presenta en la película, es una realidad de ese momento y es una realidad que perdura y que ahora pues está globalizada, ¿no? O sea, obviamente que en su momento estaba como muy impregnada de lo cultural y tenía grandes diferencias, pero por ejemplo, lo que se ve en la película de estos tipos golpeando al vagabundo, pues no es muy diferente a lo que pasó hace poco en Puebla, ¿no? Lo que pasó aquí en la zona
de antros de Angelópolis donde 7, 8 fulanos empezaron a golpear a otro chavo y lo patean, o sea, es una escena realmente muy violenta, ¿no? Y a mí lo que me llamó mucho más de la atención de esta situación es que los videos que llegaron a salir, o por lo menos los que yo llegué a ver en redes sociales, lo tomaban hasta como broma, comedia, ¿no? La venganza de los Whitexicans, ¿no? Los Whitexicans se vengan, es como, o sea, no, a mí no me cabe en la cabeza que esto se pueda tomar como una broma cuando obviamente se ve el daño que le están haciendo a este otro joven, ¿no? O sea, y así muchos más escenarios, muchos más casos que, repito, acá en Puebla vemos de manera muy constante y que vemos en todas partes del país, ¿no? Y repito, tiene mucho que ver precisamente con el consumo de sustancias. O sea, no es que la sustancia en sí sea la única responsable, sino que precisamente el consumo de sustancias eh, el alcohol, por ejemplo, desinhibe, ¿no? Desinhibe el aparato psíquico, desinhibe el cuerpo, el organismo, porque hablando como en términos muy fisiológicos, pues prácticamente nubla la corteza frontal, ¿no? Que tiene que ver con el control y que tiene que ver precisamente con el comportamiento de lo moral, por así decirlo. Entonces se ve anulado y entonces las personas se ponen más violentas, están las cuestiones de ser mala copa, de ser más desinhibidos, de echar fiesta, de ser alegres, de ponerse a llorar, bla, bla, bla. O sea, creo que ya va quedando claro el punto, ¿no? O sea, la sustancia en sí sí tiene un efecto, pero muchas veces exacerba o apaga o simplemente expone lo que una persona es en sí, pero ahí está, pues, o sea, ahí está. Y creo que eso es lo que pasa mucho en México, o sea, repito, estas cuestiones del consumo de sustancias tienen que ver con muchas cuestiones y la violencia muchas veces va de la mano precisamente por lo que expone, por lo que llega a sacar del interior de cada persona, ¿no? Y entonces, retomando la cuestión de la película, el hecho de que iniciaran la noche con esta copa de leche, con no sé qué sustancia, tiene que ver precisamente con la cuestión de que ellos querían o necesitaban algo para que los pusiera en ese humor, ¿no? Para que los pusiera como acordes a ese tono, ¿no? Y entonces por eso vamos viendo como este desarrollo de esta ultraviolencia, como bien dice el protagonista, ¿no? Y entonces tenemos esta pelea con la otra pandilla que, les repito, son similares, ¿no? Inclusive la vestimenta es muy estrafalaria a su manera, pero también es muy estrafalaria, o sea, los ves y notas que son pandillas, ¿no? Porque están uniformados y esto también habla mucho de la cuestión de la identidad, ¿no? De la identificación, que es un proceso muy importante en la etapa de la adolescencia, o sea, obviamente son actores y tú los ves y dices, este güey no le calculas 16 17 años, ¿no? Ya está muy berijón, ya parece de 30 y tantos, pero bueno, como suponiendo que sí son estos chavos de 17 16 años, están en plena adolescencia, están pasando por la adolescencia y esa es una cuestión muy importante de la adolescencia, la cuestión de la identificación, que es esta etapa en donde eh, se vive con muchas preguntas, ¿no? Con muchas cuestiones de quién soy yo, a dónde voy, qué quiero, qué puedo hacer de mi vida, qué es lo que va pasando con la libertad, la cuestión de la dependencia, ¿no? Qué tanto dependo de mis padres, qué tanto no, cómo me voy a independizar, cómo no me voy a independizar, la cuestión de la sexualidad, por ejemplo, que aquí en la película y en el personaje queda muy claro que la sexualidad se vive sin límites, se vive desde ver al otro, desde ver a la mujer como un objeto, ¿no? De pura satisfacción, que se toma la fuerza, ¿no? Y que además se vive con mucho sadismo, no es solamente que se toma la fuerza, sino que hay un disfrute, hay un goce de tomarlo así, ¿no? De violentarlo lo más que se pueda, ¿no? Que ya lo mencioné un poco en el video anterior, y si puedo en este video tratar de explicarlo más, pero si no lo haré tomando porque, repito, es muy importante, ¿no? Pero regresando al tema de la identidad, la cuestión de que estén uniformados, pues obviamente manda un mensaje de que ellos son una pandilla, que se van diferenciando de otras pandillas, pero que en este grupo que han hecho están encontrando cierta identidad, les está ayudando a componer su identidad, ¿no? O a irla estructurando.
Y entonces creo que eso también dice mucho de que sí, o sea, sí está viviendo una cuestión de adolescencia, pero repito, también nos da a entender que aunque el proceso de la adolescencia implica una cuestión de independencia de los padres y existe rebeldía porque hay límites, hay estructura, hay algo que la familia todavía aporta, ¿no? Hay cierto soporte, ¿no? Hay cierta estructura ahí que el adolescente es capaz de confrontar, de cuestionar, pero existe y es necesario precisamente para que el adolescente en estos arranques de rebeldía, que es necesaria también, tampoco se vaya al grado de que se vuelva destructivo para sí mismo y para otros, ¿no? Y aquí no hay, o sea, estos chicos están a punto de violar a esta chica, llega la pandilla de Alex, se agarran a golpes, pero no para defender a la chica, sino para lastimar a los otros, para marcar territorios. Eso dice mucho de cómo todos ellos están viviendo en un abandono pues terrible, ¿no? Y es un abandono en todos los aspectos, un abandono familiar, un abandono estructural, abandono por cuestiones, pues así decirlo, de pobreza, ¿no? O sea, no tienen espacios para ser acogidos, para ser recibidos. Y entonces eso dice mucho de cómo la adolescencia se va atravesando en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, y eso que es como Inglaterra, ¿no? Es un país de primer mundo. Me recuerda mucho la serie de Skins, si ustedes la han visto, a lo mejor pueden concordar conmigo, a lo mejor no, ustedes me lo van a saber, pero como en esta cuestión de que en Skins todos los personajes viven como en un abandono total, ¿no? O sea, en las primeras dos temporadas, que son las únicas que he visto, todos fuman, se drogan, se pelean, no llegan a su casa, y no en esta cuestión de que me escandalice, porque no me escandalice, pero es una cuestión de que me llama la atención porque precisamente son muy, muy jóvenes todos para llevar una vida tan autodestructiva, que es muy, muy autodestructiva la forma en la que viven todos ellos, ¿no? La forma en la que viven, por ejemplo, la amistad, en el caso de Tony y Sid, ¿no? Que es una amistad muy dañina para ellos dos, el amor precisamente también de Tony con Michelle y todos estos como triángulos o cuadrados, no sé cómo decirlos, que se hacen, o sea, es muy, muy autodestructivo precisamente porque los padres están como ahí flotando, ¿no? Tal vez después haga un video de skins, pero ya será después. Pero bueno, o sea, es como para que ustedes vayan viendo cómo se van uniendo los puntos en cuestiones culturales, ¿no? O sea, cómo estas cuestiones de abandono, pues sí pegan muchísimo en estas cuestiones de la adolescencia. Y ojo, no digo la cuestión de ser autodestructivo como diciendo que hay una edad, ¿no? O sea, como a partir de los 20 años se puede hacer todo lo autodestructivo, ¿no? Si antes, no puedes, o sea, no. Es como aclarar que para muchas personas la vida es muy difícil desde muy temprana edad y la cuestión de la autodestrucción puede ser desde muy, muy jóvenes y no es que desde la infancia, ¿no? Porque sí hay personas que son muy autodestructivas desde su infancia precisamente por el abandono que llegan a sentir, ¿no? Pero bueno, o sea, como ir aclarando esa parte, ¿no? Estas cuestiones sociales de la película pues dejan ver cómo estos personajes van atravesando esta adolescencia de una manera tan complicada y que parte precisamente de estos problemas familiares, de abandono, de pobreza, estructurales, sociales, culturales, de que pueden consumir sustancias sin ningún problema, de que no hay nadie que los detenga en realidad, ¿no? O sea, creo que otro punto importante de la película en este aspecto, en este punto es que sabemos como cuatro escenas, cuatro acontecimientos aquí, ¿no? La golpiza al vagabundo, la golpiza entre los pandilleros, después viene el robo del auto y que van eh, volados en la autopista, ¿no? Y van provocando un caos igual, o sea, quién sabe cuántos choques van provocando y es muy interesante esa escena igual porque eh, Alex va manejando, pero todos van muy emocionados, o sea, la cara de Alex es esta cara como de placer, de que lo va disfrutando como muy intensamente, no como muy en el momento, pero sí tiene esta cara de placer, pero los otros igual, o sea, aunque van apretados porque es como un carro deportivo, todos van aullando, gritando, ¿no? O sea, van muy, muy emocionados precisamente como en estas cuestiones de la autodestrucción, ¿no? O sea, porque nadie asegura que ellos no se pudieron haber matado ahí, que repito, eso también pasa mucho en la adolescencia, ¿no? O sea, no es raro escuchar que fulanito, peranganita de 16, 17 años, a veces hasta menos, chocó, se estrelló, estaba tomado y atravesó una pared, una barda,
chocó con alguien más o lo que sea, ¿no? O sea, tiene que ver con estas cuestiones, eh, yo lo voy a decir ya como del goce, o sea, de estas cuestiones del dolor que va como moviendo la vida de estos sujetos, ¿no? Entonces van causando quién sabe cuántos choques, un montón de destrucción, quién sabe cuántas muertes hayan provocado. Y cuando llegan a la casa del escritor y violan a su esposa, ahí también se puede ver mucho como esta cuestión, les repito, de como de este compañerismo, porque es un acto que cometen en grupo, también una cuestión de cinismo que tiene que ver con lo que iba a mencionar, de que llegan a la casa, hacen lo que quieren y no pasa nada, o sea, en ningún momento de esas 4 escenas se ve un policía, o sea, no hay ningún policía, no hay ninguna seguridad a la redonda que ponga orden, ¿no? Que ponga algún tipo de límite ahí, ¿no? Que repito, por ejemplo, en México también pasa mucho. Eh, si son policías, pues me disculparán, pero esta es mi opinión muy personal. Están muy, muy buenos para andar chingando con los retenes y con la verificación y muchas cosas, pero cuando tienen que checar cuestiones fuertes, o sea, de que están habiendo robos, de que están habiendo homicidios, feminicidios, de que están habiendo tantos secuestros, tantas desapariciones forzadas, por ejemplo, ahí sí ni sus luces, o sea, pero no fuera los retenes, la cuestión de la verificación, porque ahí sí arman los operativos y todo, pero para otras cosas ni sus luces, ¿no? Y no creo que solo sea algo de Puebla, ¿no? O sea, creo que eso es una cuestión que pasa en todo el país, ¿no? O sea, pero es esto, o sea, es como este aparato del Estado, no voy a decir ya corrupto, no es que, o sea, desde una primera visión puede decirse que es un Estado ya muy corrupto, pero más bien es un Estado que desde su estructura ya está alineado a intereses económicos, que está alineado a intereses obviamente políticos. Pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, en México muchas personas dicen es que el narcotráfico ya penetró las estructuras del Estado, es que el narcotráfico y el Estado ya son lo mismo, o sea, cuando los gobernantes se ponen a pactar con narcotraficantes, por poner un ejemplo, no es que sean corruptos nada más porque sean corruptos, sino que ahí ya hay un nexo muy fuerte, o sea, ya hay como muchas cuestiones ahí que, pues, que están planteadas y que no permiten que el Estado desarrolle las tareas y funciones y obligaciones que le corresponden, ¿no? Hace años sí creo que pudiera decirse eso, ¿no? Por ejemplo, creo que yo lo he mencionado antes, pero el narcotráfico en México, por ejemplo, ha tomado tanta fuerza desde hace décadas porque se ha encargado de realizar las funciones que el Estado no pudo hacer. O sea, no es ningún secreto, también es muy, muy sabido, lo pueden encontrar en cualquier lado, que cuando los narcotraficantes de ciertas zonas empezaron a tomar todo el dinero, todo el poder, toda esta fama que empezaron a tener, fueron ellos los que pusieron escuelas, hospitales, sus comunidades, que proveyeron muchos servicios que el Estado nunca hizo y que nunca estuvo interesado en realizar. Entonces, eso va explicando en parte eso, ¿no? Y aquí en la película no es que esté inmiscuida la cuestión del narcotráfico, de una mafia, pero sí está como muy claro como la cuestión del interés político y de lo fácil que es que el sistema de justicia esté a disposición de la conveniencia del que está amando, ¿no? Adelantándome un poco como la cuestión cronológica de la película, ¿cómo no se puede explicar que estos dos amigos de Alex se volvieron policías? O sea, si uno, hablando por ejemplo de mi gremio, ¿no? De la psicología, si un psicólogo o una psicóloga que tiene por lo menos cierto conocimiento en recursos humanos o que tiene cierto conocimiento en perfiles, en aplicación de pruebas, en entrevista y todo, se daría cuenta que estos dos también son unos asesinos violadores y no tienen para nada el perfil de policía y sin embargo están ahí como policías, ¿no? Entonces esa es como una crítica, creo yo, muy dura como al sistema de justicia, no solamente de Inglaterra, sino de cualquier lugar, porque por ejemplo acá en México también no es raro escuchar que fulanito, fulanita, que son presidentes municipales de tales lugares, resultaron bien coludidos con el narco, que el policía o la policía
pues ya resultaron que ellos robaban o que ahora se dedican al secuestro, que, o sea, es como, pues es esta ironía, ¿no? Que es una ironía muy fuerte, ¿no? Porque precisamente habla mucho como de esta realidad tan dura que se vive, ¿no? O sea, que eh, creo yo que muchas veces como sociedad intentamos negar que esas cosas pasan, pero pasan, ¿no? Y cuando pasan suelen ser muy crueles, muy difíciles de afrontar. Entonces, bueno, como les decía, cuando llega la escena de la casa, pues ellos actúan con completo cinismo. El hecho de que Alex se ponga a cantar eh, la de I'm Singing in the Rain, no sé si se llama así, pero bueno, ustedes ya sabrán, eh, con ese cinismo, ¿no? Con ese disfrute, golpeando al Señor y a punto de violar a la esposa del Señor, pues dice mucho, ¿no? Dice mucho de cómo, también creo yo que dice mucho como de este odio que tienen ellos de ser pues, chicos pobres que van precisamente a una casa de una persona muy bien acomodada, millonaria, famosa, bla, 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 y que no es solamente como el acto de lo sexual, de la descarga sexual, sino es todo lo que conlleva la cuestión sádica, la cuestión de la violación, la cuestión del maltrato, del daño, de la violencia a la mujer, pero también hacia él, ¿no? Que lo obligan a ver, o sea, tiene mucho que ver con todas estas cuestiones, pero bueno, eh, se me acaba el tiempo, creo que ya va quedando un poco más clara como la cuestión social de la película. Si tienen dudas, si tienen comentarios, háganmelo saber y los espero en el próximo video. Hasta entonces.